Durante este día miércoles vimos a más de 9.000 efectivos desfilando justamente en la Parada Militar 2012, un gran despliegue donde todos vimos a las 4 Fuerzas Armadas en su esplendor. Pero, ¿cuál es el rol histórico que tienen las Fuerzas Armadas? Queremos conversar sobre estos temas con el profesor de Historia, Francisco Vidal. ¿Cómo le va? Buenas noches, Francisco. Hola, Cristian, gracias por la invitación. Una invitación que no es en el rol de político, no es en el rol de exministro de Gobiernos de la Concertación, sino que de profesor de Historia. Para de lo que me encanta. Hablemos sobre un poco la historia del ejército, el rol, esta tradición republicana que es la parada militar. Podemos contar algunos detalles. Tenemos tiempo, así que partamos por lo general. ¿Qué le pareció? Bueno, esta parada la vi un poquito nomás porque tenía un compromiso, una entrevista en otro canal. Las he visto casi todas desde que tengo uso de razón. Uno podría ponerle play y si no cambian las autoridades es lo mismo. Tengo la experiencia de haber desfilado 3 veces como cadete. El año 69 para el presidente Frei, el año 70 para el presidente Frei, y algo que poca gente sabe. Y el 4 de noviembre del 70 para el presidente Allende, porque antes, cuando el presidente asumía, había una parada militar exactamente igual a la del 19 de septiembre. Ya, eso no lo sé. Por ejemplo, parada militar además que bien interesante desde el punto de vista histórico. El jefe de la fuerza de ese 4 de noviembre del 70, general Camilo Valenzuela Godoy, junto con saludar y pedirle permiso al presidente, estaba conspirando contra él. Ya. Porque hubo un intento de golpe de Estado ahí, claro. Entre septiembre y noviembre del 70 para evitar que Allende asumiera. Pero ya, esa es una anécdota, pero ante tu pregunta general, yo creo que la historia del ejército, yo te diría que es como la historia de Chile, porque es la institución, yo te diría, más antigua de Chile. Nace con la patria. El 2 de diciembre de 1810, o sea, 3 meses después del 18 de septiembre. Y como toda la historia de Chile tiene sus luces y sus sombras. ¿Qué le pareció esta parada militar? Vamos a ir abordando el tema del ejército. No, una parada militar que se privilegió el recurso humano, es una parada militar que está siempre en el rango entre 8.000, 7.500 y 10.000 hombres y mujeres. Eso ha sido más o menos después de los últimos 20 años. Antes era más larga. Era más larga. Bueno, hay un problema práctico que tiene que ver con la distancia entre un escalón y otro. ¿Ya? Que eso tú lo puedes... Se juntó ahora. Se juntó y entonces tú ganas tiempo. Ahora, sí interesante para la historia es que la parada militar más grande de la historia de Chile ocurrió el último año de Pinochet como, para algunos, presidente de la República, para otros, me incluyo, dictador. ¿Cuánto duró? 1989. Mira, desfilaron 19.000 hombres y mujeres. 10.000 más que ahora. O sea, fueron como 2 paradas. Como 3 horas y media. Me acuerdo que empezó a las 2:30. Con cualquier cantidad de material motorizado y blindado. Y tuvo sentido político. Claro. O sea, yo me voy como presidente o dictador, pero esto es lo que tengo y que me respalda por los próximos 8 años como comandante en jefe. Porque la parada siempre, no siempre, pero en los últimos años estaba asociado a fenómenos políticos. Por ejemplo, hasta el año 97, que fue el último año Pinochet comandante en jefe, cuando desfilaba el ejército había una especie de pequeño escalón motorizado blindado, y el carro Maubach que encabezaba el desfile tenía su nombre. Augusto Pinochet. Claro, A. Pinochet U. O lo que hizo el general Parera con el presidente en 1990, que se baja del jeep. Vamos a conversar eso y vamos a mostrar ese momento, claro, porque también es un momento muy simbólico. Es un momento de la época, del momento. No, pero el simbolismo del momento también está supeditado, se demuestra que está supeditado al poder militar, al poder civil. Por eso se pide autorización. ¿Le parece que damos la nota de resumen? Y luego mostramos estos momentos y explicamos un poco cuál es la serie de simbolismo que tiene esta tradición republicana. Señor presidente, solicito su autorización. Autorización concedida. Desde 1931 que la marcha de Radetzky acompaña el desfile de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, y en el Día de las Glorias del Ejército, no podía ser distinto.
9.375 efectivos militares de las 4 ramas del ejército y de otros países marcharon este miércoles por el Campo de Marte capitalino, cumpliendo así con este rito republicano que se realiza desde hace más de 2 siglos. El ejército en particular ha presentado sus unidades tradicionales, pero fundamentalmente su potencial humano, al soldado, al hombre, al clase joven, al oficial joven, desfilar con marcialidad, con disciplina, dando cuenta de su estado físico. Revista militar que fue la tercera del presidente Sebastián Piñera, que llegó hasta la elipse del Parque O'Higgins sobre este tradicional carruaje importado desde Francia por el expresidente Balmaceda. Mucho menos tradicional fue el recibimiento que le dio su gabinete. Por primera vez los ministros presentes se formaron para esperarlo, pero no fue la única novedad. Por primera vez también la voz oficial del ejército y quien abre y cierra la ceremonia fue la de una mujer. El toque de atención anuncia la llegada a la elipse del Parque O'Higgins de su excelencia el presidente de la República. Y una vez en la tribuna, el presidente, los comandantes en jefe de todas las ramas y las autoridades ahí presentes brindaron con chicha por el ejército en el típico cacho del club de guasos Gil Letelier. Y a la pregunta. Luego fue el turno del esquinazo. 20 parejas bailaron cueca para luego dar paso al desfile de las tropas. Cantando a todo pulmón marcharon los infantes de la Brigada Anfibia de la Armada, paso ensayado por meses y coordinado con metrónomo que no todos pudieron seguir. Más entrenados están los caballos de la banda de clarines e instrumental del regimiento Granaderos. Sobre estos corceles los timbaleros cabalgaron a toda velocidad entonando sus marchas marciales. En la unidad de nuestros símbolos patrios, de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que son nuestras fiestas del 18, la independencia, de nuestra bandera, ahí hay elementos que, bueno, donde todos nos reconocemos como chilenos y seguramente y sin duda que eso ayuda muchísimo a la unidad. Muy atento desde las tribunas, el ministro de Defensa, Andrés Alamán, le indicaba al presidente del Senado la ubicación de su hijo Raimundo, que desfiló como tambor de la banda de guerra de la Escuela Naval. Con los pabellones enlutados, marcharon los carabineros recordando al cabo Cristian Martínez, el mártir número 1039 de la institución, asesinado en servicio la noche del 11 de septiembre. Hay episodios tristes en la vida de los países que no hay que olvidar fácilmente, por lo que representan, porque hay una familia doliente, pero también porque representan una violencia que no corresponde y que queremos de verdad todos tratar de desterrar. Representantes de Brasil, Ecuador, Francia y Argentina también desfilaron en esta revista castrense. Otros soldados de este vecino país avanzaron vistiendo los colores de las fuerzas de paz conjuntas con Chile. Al compás de la gloria a los héroes, la Escuela de Aviación Capitán Ábalos hizo gala de su marcialidad en esta nueva parada militar. Y con uniformes a la usanza francesa, el regimiento Chacabuco, como es costumbre, recordó a los 77 chacabucanos que murieron en la batalla de la Concepción. Tradición que conmemora a los valientes que una vez dieron su vida por Chile, tal como lo harían estos hombres si la patria así lo exige. Este instituto ostenta una fecunda actividad docente y vocacional. Ahí estábamos viendo entonces la parada militar junto a Francisco Vidal. Hablemos de los símbolos tradicionales de este acto republicano. Va el general jefe de las fuerzas y pide autorización al presidente para iniciar el desfile. ¿Qué significa eso? Es la subordinación del poder militar al poder civil. Ese es el sentido. ¿No tiene otro...? No tiene otro. Normalmente ocurre en las ceremonias militares, a mí me tocó como ministro de Defensa muchas veces que me pidieron autorización, pero ese es el sentido, el símbolo. Por eso que fue tan grave lo que ocurrió en el 90, en que el general Parera, entre paréntesis, procesado posteriormente por violación a los derechos humanos, se paró frente al presidente Elwin, hizo el saludo militar, pero no habló, no abrió la boca. Entre otras cosas, eso conllevó que en los sucesivos paradas militares, después de ese incidente, hay un micrófono al aire. Por eso que escuchamos con tanta nitidez tanto la solicitud del general respectivo como la respuesta afirmativa del presidente respectivo. Veamos ese momento del año 90, ¿cierto? Pues también la parada militar post-dictadura. Lo tenemos en Al ofrecer a su excelencia el presidente de la República, don Patricio Elwin Azócar, el tradicional brindis de chicha en cacho, por la grandeza de Chile y las glorias del ejército.
Después de más de 16 años de gobierno militar, el necesario reacomodo en las relaciones entre civiles y uniformados no es un proceso fácil. El presidente Elwin sufre un desaire cuando el brigadier general Carlos Parera no le solicita el permiso protocolar para iniciar la parada militar. ¿Se le olvidó? No, ese es un gesto muy bien pensado para demostrar todavía cierta autonomía militar, porque este ha sido un proceso largo, Cristian. Lo que pasa es que hay que entender bien la historia del ejército para entenderlo del presente. Porque, mira, para hacerlo rápido, que se forma al calor de la independencia, pero el ejército se divide profundamente en los primeros años post-independencia, entre los conservadores y los liberales. Fíjate que hay una guerra civil, la batalla del Ircay. Freire, general, al frente de los liberales. Prieto, al frente de los conservadores, aliados a los pelucones y Portales. Son derrotados el ejército liberal. Son 9 años que pasarán exonerados. Recién al 9º año se les amnistía. Después tenemos 2 guerras civiles en el siglo XIX. 1851, Copiapó, 1859, Copiapó, Concepción. Ahí se divide. Después el ejército se vuelve a unir en su momento más épico, que es la Guerra del Pacífico. Y el triunfo sobre Perú y Bolivia. Retrocedo antes, el primer triunfo sobre la Confederación Perú-Boliviana. Yungay. Pero es una unidad del regimiento Maipo el que asesina a Diego Portales. En rebelión, porque acuérdate que en esa guerra tuvo 2 expediciones. La primera que no resultó, la segunda sí resultó. Pero había división en la sociedad chilena si era justificable o no esa guerra. Fíjate que Portales creó la Guardia Cívica para controlar a los militares rebeldes, liberales. Claro. Arturo Alessandri en 1932 creó la milicia republicana en su segundo gobierno para hacer poder disuasivo frente a los militares en política. Entonces tú tienes una historia, que es una historia, en mi opinión, en el neto, que tiene que ver con la historia de Chile, con sus luces y con sus sombras. El ejército fue derrotado en la guerra civil del 91. Gran parte del ejército fue leal a Balmaceda. Gran parte de la armada fue leal al Congreso. Ganó el Congreso, ganó el Parlamento. Generales víctimas, Alcérreca, Barbosa. Después tuvimos un periodo de 20 años donde el ejército fue usado, en mi opinión, por la oligarquía gobernante en la represión. 1903, Santiago, Valparaíso, 1905, la huelga de la carne, 1907, la escuela Santa María de Iquique. Después tienes un ejército que se divide al interior, entre el 24 y el 32, cuando el mayor Ibáñez logra movilizar capitanes tenientes que son de una nueva camada, que dan un golpe de Estado. La gente ya sabe re poco. El 11 de septiembre de 1924. El ejército con ese movimiento logra por primera vez en Chile la legislación social. La lograron en 48 horas después del ruido sable. Ruido sable, claro. Derecho a huelga, previsión, petición. Es el ejército, ese ejército de capas medias. Y después viene un periodo muy largo, del 32 al 73, es que producto de la enorme politización de las Fuerzas Armadas entre el 24 y el 32, la sociedad los aísla, en mi opinión, entre el 32 y el 73. Incluso las propias Fuerzas Armadas se aíslan de la sociedad civil. Un compartimento estanco. Bueno, y después viene todo el tema de la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional, y llegamos entonces al quiebre máximo que ha tenido Chile y su ejército. O el más reciente. El más reciente, porque yo te voy a decir, para decirlo fácil, el número, y para ser objetivo. La mitad de Chile vio en el gobierno militar al ejército como un ejército de liberación, y la otra mitad lo vio como un ejército de ocupación. Dicho en números objetivos, la última elección antes del 11 de septiembre fue en marzo del 73, 56 contra Allende, 44 a favor de Allende.
El 56% lo vio como un ejército de liberación, el 44% lo vio como un ejército de ocupación. Entonces la pregunta, Francisco, viene cajón y yo la hacía en Twitter en la tarde y para qué le cuento el revuelo que hubo. ¿Uno se puede sentir orgulloso de las Fuerzas Armadas hoy, luego de este quiebre democrático y la historia que usted contaba para atrás? Lo que pasa es que la historia, tú tienes que mirarla en su perspectiva. Entonces, yo creo que las instituciones quedan y las personas pasan. Obvio. Estas son instituciones permanentes. Trascienden los gobiernos. Te voy a poner un problema conceptual. El Estado de Chile, la República de Chile, a una institución permanente como el Ejército, hay dos principios que hay que preservar, que de repente en la historia se han olvidado. El primer principio es inherente a una república. Tú le entregas a las Fuerzas Armadas el monopolio de las armas. Impides que alguien compita con ellos en ese monopolio. Les entregas la fuerza, la coerción, con una condición: que el uso de esas armas y el uso de esa fuerza la determina el poder civil y no el poder militar autónomamente. Y ahí está el simbolismo que hablábamos al principio de pedir autorización para iniciar el desfile. Porque la legitimidad de que las Fuerzas Armadas sean y tengan el monopolio de las armas la da el sistema republicano, la democracia, siempre subordinado al poder civil. No a cualquier poder civil, al legítimamente constituido a través del sistema democrático. Y el segundo principio, que es el que más nos cuesta en Chile, es que las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, y el Ejército, por su historia, tiene que ser un patrimonio de todos los chilenos. No puede ser visto o sentirse patrimonio de una parte de los chilenos. ¿Por qué? Yo cuando digo en la entrevista o en Twitter anuncio voy a hablar del rol de las Fuerzas Armadas o muestro mis soldaditos de plomo, hobby que compartimos, me dicen usted facho. ¿Por qué? Si yo estuve en la escuela de aviación, algo que... Fuimos cadetes los dos. ¿Usted no fue autoridad así cuando...? No, sí, se alcanzó. Edmundo Pérez Lloma era ministro de Defensa cuando... Tú eres cadete. Claro. Se le encasilla a uno directamente en un sector político. Sí, porque la historia es muy fuerte. Porque este concepto, yo te digo que para la mitad de los chilenos el ejército fue un ejército de liberación. O sea, literal. Lo salvó del marxismo. Y para la otra mitad de los chilenos fue un ejército de ocupación. O sea, de terror. Y ahí está la historia. ¿Y cuándo se va a superar eso? El tiempo. El tiempo, los gestos, los símbolos, la voluntad común. Para Chile no es presentable ni repetible que una mitad vea a una institución permanente como el factor de represión y de ocupación del territorio y la otra mitad lo vea como factor de liberación. Y la única forma de que tú vayas avanzando en ese camino, que sea patrimonio del conjunto de los chilenos, orgullo del conjunto de los chilenos, es situando bien a unas Fuerzas Armadas jerarquizadas, obedientes, no deliberantes, pero incorporadas al desarrollo del país. Porque tú sabes cuál fue el error de la civilidad. Entre el 32 y el 73 las aisló. Las dejó en sus cuarteles, en sus villas militares. Las defenestró. Las ninguneó. Los peores gobiernos en su relación con la Fuerza Armada desde el punto de vista de las remuneraciones, del equipamiento esencial, Jorge Alessandro Rodríguez, Eduardo Frei Montalva. O sea, el peor momento... Bueno, de ahí viene el tacnazo, o sea, Schneider ahí. El 21 de octubre del 69, cuando un general en Chile, Roberto Bio Marambio, se toma... La gente está acostumbrada a decir que se tomen los colegios y las universidades. Bueno, el año 69, un general se tomó un regimiento con la solidaridad de muchas unidades. ¿Valenzuela? No, general Bio. Que después conspira para matar a Schneider. Y que después conspira para matar a Schneider. Y, ojo, la historia de Chile contemporánea, fíjate lo que te estoy diciendo, hay 2 comandantes en jefe del ejército asesinados en 5 años. En 4 años. Prats. René Schneider, octubre del 70, Carlos Prats, 30 de septiembre del 74. O sea, si eso no es
que el ejército es parte de la historia, a través de este ejemplo brutal que te estoy colocando, bueno, ¿qué es lo que es? Entonces, lo importante es aprender de la historia. Y así como los chilenos, yo estoy convencido que aprendimos que nunca más la democracia en juego, nunca más la democracia vista como un sistema ahí más o menos, en ese contexto, nunca más las Fuerzas Armadas polarizadas con uno o con otro sector. Las Fuerzas Armadas tienen que ser patrimonio de todos. ¿Y cuál es el símbolo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución para que las Fuerzas Armadas dejen de ser divisorias y vuelvan a ser un factor de unidad? Yo creo que la responsabilidad no es de ellas. Es de ellas en parte. La principal responsabilidad es de la clase dirigente y el mundo político. ¿Hechos como lo que hicieron el 27 de febrero ayudan en eso? El haber cooperado con la seguridad nacional cuando Obvio, Carabineros porque habían en Concepción sobrepasado. aplaudía la llegada. Yo les voy a contar una anécdota que salió en la televisión en este canal, que la gente se olvida. Comuna Coronel, afectada obviamente por el terremoto, alcalde socialista, jefe de gabinete del alcalde, un ex dirigente nacional del Frente Manuel Rodríguez, Basili Carrillo, entrevistado por Informe Especial, por Santiago Pavlovich. Y Carrillo dice que la solución fue la llegada del ejército a Coronel. Puso orden y ayudó. Entonces Pablo le pregunta, pero usted fue jefe del Frente Manuel Rodríguez. Pero mira esa opinión. O sea, mira en el contexto que te estoy diciendo. No, claro. Entonces, la solución básicamente es parte de nuestra clase dirigente en que nunca más manipular a las Fuerzas Armadas, nunca más instrumentalizarlas en su rol permanente. Deberían haber gestos como los que hubo en Argentina, donde se sacan cuadros de violadores a derechos humanos, donde... No, nuestro proceso ha sido distinto, un proceso más largo pero más sólido. Creo que violentar de repente la historia que es vista desde ángulos distintos no ayuda al proceso. En Argentina no solamente sacaron los cuadros, en Argentina fíjate que son exonerados. Mira lo que te voy a decir. Los familiares militares de condenados por derechos humanos. O sea, el hijo y el sobrino están, comillas, culpables como el tío o el papá. Lo que es absurdo desde el punto de vista de la juridicidad más elemental. Ahora, hemos avanzado, en mi opinión, falta. Ya. Yo hice como ministro de Defensa una encuesta fantástica sobre este tema. Y lo que me dijo la encuesta fue lo siguiente, ante la pregunta, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas representan o es patrimonio de todos los chilenos? El 75% dijo que sí. Si yo me voy 22 años atrás, ese 75 es la 50. Entonces nos podemos sentir orgullosos de las Fuerzas Armadas hoy en día. Si uno mira la historia en su conjunto, y mirado desde mi opción política y de vida, claro, tenemos una dictadura de 17 años, pero si uno mira la historia de los 202 años, el Chile se construyó también gracias al esfuerzo de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Aparte que hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas hoy en día que no vivieron la dictadura. Bueno, entonces, los cabros más jóvenes, obviamente. No, yo creo que... yo tengo 32. Sí, claro. De 40 para abajo. No, y además, ojo, hay datos que no se desconocen. Tú sabes que uno de los creadores del Partido Socialista de Chile fue un coronel de la Fuerza Aérea. Marmaduke Grohe. Tú sabes que fue la Fuerza Aérea y el Ejército los que establecieron en Chile la primera República Socialista, que duró 12 días, el 4 de junio de 1932. No sé si la gente sabe que una vez se sublevó la marinería en Coquimbo y en Talcahuano en 1931. Y la marinería hizo subir a los buques capturados con los oficiales en las bodegas a la Federación Obrera de Chile y al Partido Comunista. Claro. Y la Fuerza Aérea bombardeó a la Marina. Y el regimiento Chacabuco y Concepción atacó el arsenal y la base naval de Talcahuano con 22 muertos. Entonces, esta imagen así como idílica no es de la historia. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿uno puede sentirse orgulloso de sus Fuerzas Armadas? Yo me siento orgulloso de las Fuerzas Armadas por la evolución completa del país. ¿Cuáles son, nos vamos a pasar un poquito hoy en el switch, cuáles son los roles que tiene cada institución? El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. Y ahí le quiero preguntar algo, ¿por qué desfila Carabineros siendo que ya no es, claro, son dependientes del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa? Fue una decisión política de Pinochet el año 74. Antes eran de Interior. Sí, no, eran de Interior, lo que pasa es que nunca habían desfilado. Ya.
En tanto cuerpo carabinero formado por Ibáñez el año 27. Porque si desfila Carabineros debería desfilar la Policía de Investigaciones. Claro, esa es la crítica que yo leí en Twitter hoy día, pero ya es una tradición. Y además, ojo, Carabineros de Chile es una policía militarizada. Y en consecuencia, en mi opinión, tiene derecho a participar en la parada militar. Finalmente, la parada militar no es otra cosa que el homenaje del Estado, a través de su representante, de la ciudadanía y de las instituciones hermanas, a quien está de cumpleaños, que es el Ejército. Que es el dueño casa. Y finalmente el dueño casa. La parada militar marca un antes y un después en las instituciones. Le preguntaba por el rol del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. El rol que define la Constitución es ser los defensores de la soberanía nacional. Para eso, en los últimos 15 años, gracias al presidente Lagos y a la presidenta Bachelet, se transformaron las Fuerzas Armadas desde el punto de vista material. Yo digo, sin ningún ánimo chauvinista. Hoy día tenemos el ejército más poderoso de la historia, claramente, la Fuerza Aérea más poderosa de la historia, la Armada más poderosa de la historia. Vamos con la pregunta de los tuiteros, que lo hemos dejado un poco de lado, pero vamos ahora a ponernos al día con los tuiteros luego de esta clase de historia del profesor. Ahí consultan. Pregunta para Vidal Vocero. ¿La parada militar es un acto patrio o político? En general es un acto patrio, pero que de repente, depende de las circunstancias de la historia de Chile, ha tenido derivaciones políticas. Por ejemplo, desde el 90, yo te diría hasta el 2003, era una competencia de barra brava. Los aplausos para el presidente, las pifias para el presidente. Yo recuerdo haber desfilado la parada del 98 o 99, y las pifias a Frey fueron... Cuando Pinochet estaba preso en Londres. Claro. Esto se empezó a normalizar al tercer o cuarto año de Lagos. Se supo que se entregaban entradas también. Entonces la pregunta que me hace, claro, en general, en momentos de estabilidad democrática y de convivencia social razonable, ha sido siempre un momento de festividad patria. En momentos de tensión, ni la parada militar se escapa de la tensión, como lo hemos visto a través de estos ejemplos. Vamos con la siguiente pregunta, vamos a ver ahí cuál ponemos en pantalla. Pola Bipola. ¿Encuentra injusta la diferencia de edad de jubilación entre militares y civiles? Bueno, aquí tenemos un problema. Yo creo que el problema pendiente en materia legislativa es el tema de la previsión de las Fuerzas Armadas. Como tú sabes, y como nuestros televidentes, si no saben, se los informamos, las Fuerzas Armadas se quedaron... Es la única institución del Estado de Chile que quedó en el sistema anterior, el sistema de reparto. ¿Ya? El sistema de reparto es muy fácil. Los activos financian a los pasivos. Como eso no alcanza, la diferencia la pone el Estado. Y resulta hoy día que tenemos un déficit anual de 1.800 millones de dólares. Eso es lo que le cuesta al Estado de Chile, es decir, a todos los chilenos, financiar la previsión de las Fuerzas Armadas porque no alcanza el descuento de los activos para financiar a los pasivos. Yo tengo entendido que es una bomba de tiempo. Caprena está hablando usted, ¿no? Y Dipreca. Lo que pasa no, en la medida que el fisco se pone no es bomba de tiempo. Lo que pasa es que hay que preguntar. No, pero ahí se financia más un sector pasivo de las Fuerzas Armadas que los mismos activos. Bueno, hoy día tú gastas más en previsión que en activos. Lo que ya es un absurdo. Lo que hay que hacer, conversando, yo avancé un poco y a la mano yo creo que he avanzado más, es una nueva carrera militar. Porque además es absurdo que un general a los 51 años o un coronel a los 48... abandone por años de servicio. Y después los recontratan. Y después son recontratados. Un tipo de 50 años está absolutamente activo. Entonces hay que buscar una fórmula de alargar la carrera militar, no pensando en un comando de 55 años porque haría el ridículo. ¿Estamos? Pero hay mucha gente que debe permanecer, en mi opinión, en la fila, cumpliendo labores propias de la edad, si tú quieres, pero no puede una persona a los 20 años jubilar. O sea, si entra alguien a los 20 años a la escuela de aviación, está 20 años, jubila a los 40. Ahora el problema es que si esto se aprueba, ponte el año 2012, corre para los nuevos. No podría con efecto retroactivo. Claro, pero, estamos hablando de una ley que... no importa, pero yo prefiero poner el cascabel al gato una vez, y no por lo difícil que es seguir mirando para el techo. Porque es difícil. Muy difícil. O sea, lo más difícil es que tú estás colocando al año 1.800 millones de dólares para financiar el déficit previsional de las Fuerzas Armadas. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Rodrigo Aguayo. Muchas consultas están llegando, así que les pido paciencia.
¿Cuál es su opinión respecto a la justicia militar en tiempos de paz? Yo concuerdo con 5 ministros de la Corte Suprema que hace como 2 semanas atrás leí en el diario que definitivamente no debe existir. ¿Por qué? Porque en tiempos de paz el que comete un delito va a los tribunales, sea uniformado o civil, y en consecuencia, en mi opinión, si de mí dependiera, no habría justicia militar. En tiempos de guerra sí, porque se requiere cosas más expeditas, más rápidas y sanciones propias de una guerra. Pero en tiempos de paz, la justicia militar, en mi opinión, no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué se juzga en la justicia militar? ¿Qué los tipo, delitos de los militares. Pero, si alguien se roba un fusil, ya. La justicia pero militar. si yo robo un banco y soy militar. No, eso es justicia civil. Ya. Pero mira, es muy simple. A esta altura del partido, con todo lo que hemos aprendido en la historia de Chile, no debiera haber justicia militar en tiempos de paz. Esa es mi opinión concreta. Vamos con la siguiente pregunta. La realiza... En un rol importante, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante, dice, pero en un futuro, ¿se puede permitir que intervengan nuevamente en el destino de un país? No. Si la única forma que no intervengan y que nunca más sea la expresión de la mitad de Chile, y te reitero el concepto, que unos lo miren como liberación y el otro como ocupación, la responsabilidad es de los chilenos y de los dirigentes políticos. Es decir, cuidar, preservar, mejorar, perfeccionar la democracia. El peor favor, comillas, a las Fuerzas Armadas es usarlas como un instrumento político en función del sector A o el sector Z. Esto fue motivo de debate durante los últimos días. Eduardo Arévalo hace esta consulta y tiene que ver con su opinión respecto al ingreso o permanencia de homosexuales en el ejército. Yo creo que el ejército y las Fuerzas Armadas no pueden estar al margen de la ley Zamudio, por llamarlo de alguna manera. Antidiscriminación. Es antidiscriminación. Lo que antes se usaba en las Fuerzas Armadas por mucho tiempo en el modelo americano. No preguntes ni cuentes. Que hoy cumple un año desde que se derogó en Estados Unidos. Exactamente. Ahora, yo creo que la sanción a un militar en servicio activo debe ser por una conducta específica, que no está vinculada ni a opción sexual, ni a clase social, ni a género, ni a edad, ni a ninguna condición. O sea, yo objetivizo la conducta. O sea, para mí, el hecho de ser homosexual, pobre o rico, hombre o mujer, ante sí y por sí, no me genera ningún elemento discriminatorio. Yo supe de un caso que ocurrió hace poco en la escuela militar, donde una alférez femenina pidió autorización para pololear con otra alférez. Ah, no tenía idea. ¿Qué debería pasar en ese caso con su experiencia como ministro de Defensa? Porque no se le puede expulsar. No. Bueno, esos son los desafíos, es una situación nueva. Claro. A mí me hacían comentarios cuando desfilaban los testigos de Jehová, los pobres, los homosexuales durante esta parada militar. Un comentario irónico, pero en relación a este... ¿Por qué los testigos de Jehová se excluyen del servicio? Por una convicción de ellos. O sea, tienen un acto de fe ellos de no usar armas. Entonces, al final, si tú los quieres respetar, respétalo y no entres al servicio. Ahora, la exclusión de carácter socioeconómico es una mentira. El grueso de los conscriptos, que son 11.000 en Chile, provienen de los sectores populares. Y por una razón muy simple, yo lo viví. Yo revisé todas las unidades de Chile. El conscripto que accede, que voluntariamente accede, lo que pasa es que nivela sus estudios. Tercero, cuarto medio. Se capacita en cosas básicas. Y yo vi en algunas unidades y conversé con los conscriptos, de mí no me quedaba la menor duda, que el conscripto tenía mejor comida en el regimiento que en su casa, tenía baño en el regimiento que no tenía en su casa, y tenía cama en el regimiento que no tenía en su casa. Si es todos los motivos que suman, que dice usted, la siguiente pregunta nos da una luz de alerta, entonces. ¿Por qué han bajado tanto las postulaciones a las Fuerzas Armadas? Mi impresión es porque se ha abierto por una parte enormemente las opciones en la educación superior. Saca la cuenta que hemos pasado de 250.000 alumnos de educación superior a 1.040.000. Segundo, porque se empieza a
por así decirlo, a normalizar la voluntad de acceso a las instituciones matrices. Creo que están de 1 a 2 o 1 a 3. ¿Y los sueldos cómo están? Dentro del sistema público, es lo que se puede pagar en Chile, dentro del sistema público, estaban atrasados. El último reajuste que recibieron la Fuerza Armada y Carabineros real fue el año 97 y la presidenta Bachelet los actualizó el año 2008-2009. Ahí se pusieron al día más bien con el resto de los funcionarios públicos. Yo siempre he pensado, de hecho cuando estuve en la Fuerza Aérea pensaba lo mismo, que la Fuerza Armada son el sistema más socialista o comunista que hay porque todos ganan lo mismo, todos visten igual. Depende del grado. Claro. Ya. Pero claro. Es que es un colectivo. O sea, la definición de la milicia es que es un colectivo bajo un mando. Y en ese sentido tienen espíritu de cuerpo, funcionan colectivamente, funcionan verticalmente. Es que es inherente a la función militar. Porque cuando en un combate pequeño, una sección tiene que tomarse una colina a cargo de un sargento, esa sección, tú no puedes hacer una asamblea con los 30 pelados. Nos tomamos la colina y votemos. Y tampoco hay sindicatos. Bueno, en el país europeo se ha logrado disociar la disciplina militar de la reivindicación salarial y hay sindicatos, en Alemania, por ejemplo. Vamos con la siguiente pregunta. Usted hablaba de suboficiales y oficiales y, bueno, Berusca Taras pregunta, ¿no cree que se debería eliminar la división clasista de oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el rol que existan oficiales y suboficiales? Bueno, ¿Cuál es una estructura de organización. A ver, para decirlo fácil, 30 hombres tienen un teniente a cargo y cada escuadra tiene un cabo, si son conscriptos. O sea, es una estructura como en toda organización hay una estructura. A ver, en un hospital está el médico, está la enfermera, está la chatera. Es un problema de funciones. Ahora, efectivamente, hay una historia donde más bien la oficialidad es de clase media hacia arriba y la suboficialidad de clase media hacia abajo. Eso es parte de una historia. A mí lo que me importa es que no haya discriminación y que haya incluso puente. De hecho, en algunas épocas ha existido la posibilidad que alumnos destacados de la escuela de suboficiales pasen a ser alumnos de las escuelas matrices. Y es un escalón, social, obviamente. Se podría decir. Exactamente. Aquí hay una consulta que le va a gustar. Eduardo Alonso le hace una pregunta. Pide un dato de un buen libro de la historia de las Fuerzas Armadas chilenas. Es que hay muchos. ¿Ha leído harto? Hay muchos, pero casi todos tienen una distorsión. ¿Sabes cuál es? Que no son textos que te incorporen los matices, que te incorporen las contradicciones de esta historia del ejército, sino o son proclives y como que esconden esta parte de conflicto, o son completamente combativos a las Fuerzas Armadas. No estoy en condiciones de decirte un libro, porque yo lo que he aprendido, porque es mi pasión la historia, es precisamente cruzando información. ¿Te fijas? Ya. Leyendo de aquí, de esta orientación, leyendo de acá, pero un libro que te diga exactamente, que sea objetivo históricamente, que es tan difícil, no existe. ¿Cuál es la institución más querida por los chilenos? Carabineros todavía, según la última. La más confiable. ¿Ya? La más confiable y la más creíble en la última encuesta CEP es Carabineros, que subió incluso. En segundo lugar están las Fuerzas Armadas, que bajaron un poco. En tercer lugar la radio. ¿Y cómo se entiende que las Fuerzas Armadas sigan siendo tan queridas? Tiene que ver con el proceso que hablábamos. No es que Chile es un país que requiere de un autoritarismo, hablando sociológicamente. No, yo creo que esto es muy sencillo. Si tú haces esa misma pregunta en 1990, te garantizo que no tendrían este nivel de confianza y credibilidad. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas y sus mandos, hasta ahora, lo han hecho bien, en el sentido de ir recuperando la confianza de aquella parte de la población que nos opusimos a la dictadura y que los veíamos como enemigos. ¿Y para qué sirve tener Fuerzas Armadas hoy en día si no muy tenemos simple, guerra? No la paz, po. Esto es una paradoja. Es una paradoja. Chile, yo te garantizo una cosa, no vamos a tener ningún conflicto.
pero no vamos a tener ningún conflicto porque compramos un seguro, el seguro de la paz. La disuasión. Exactamente. Lo que dijo el general Ortega alguna vez, que si yo pego más fuerte, que quedó las cosas. Pero muy simple. Chile tiene un seguro que es la paz. Y tenemos un seguro que no vamos a ir a ningún conflicto porque tenemos las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia y en consecuencia, para no nombrar a nadie, cualquiera que se tentara sabe que la respuesta va contra él. Vamos con una pregunta que va justamente en esta dirección. Ya estamos terminando la entrevista, pero quiero hacer un par de preguntas todavía a Twitter. ¿Cómo pueden defender las Fuerzas Armadas mejor equipadas de Latinoamérica nuestra soberanía si los peruanos nos llevaron a La Haya? Porque las Fuerzas Armadas están para defender 1 centímetro de nuestro territorio, pero no están para quitarle a nadie 1 centímetro de otro territorio. Y en el caso de la operación peruana de La Haya fue una operación de política exterior, fue una operación diplomática. Claro, nos llevaron a La Haya, para mí fue un acto profundamente inamistoso colocar en cuestión un límite marítimo respetado los últimos 50 años, pero las Fuerzas Armadas de Chile, bajo y subordinadas al poder civil en democracia, están para garantizar la integridad del territorio. No están para agredir a nadie. Así son formados. Se preparan para defender, no se preparan para atacar. Vamos con la consulta que hace Karen Monsalve. ¿Usted cree, Francisco Vidal, que las Fuerzas Armadas tienen un rol activo hoy en la sociedad? Y si es así, ¿cuál es? Yo diría que el principal rol está en la conscripción, en los 11.000 conscriptos hombres y mujeres, porque al final es casi una política social, por lo que yo vi cuando fui ministro de Defensa. O sea, ese contingente se nivela su educación en el regimiento. Ese contingente se capacita en tareas como los centros de formación técnico. Eso por una parte. Segundo, las Fuerzas Armadas interiorizaron el concepto de responsabilidad social y en consecuencia tienen cualquier cantidad de funciones al margen de la columna vertebral. Un libro grueso que llega a fin de año siempre que... Y ahí relatan, ¿estamos? Ahora, claro, dicho, perdónenme el ejemplo, después del 27 de febrero, donde hay críticas que yo mismo he hecho al mismo momento al terremoto, te quiero decir que yo fui testigo que desde el 28 de febrero hasta el 11 de marzo, que el presidente Bachelet se fue, ¿quién levantó al país de la emergencia? La presidenta Bachelet, las Fuerzas Armadas y Carabineros. El puente aéreo más grande de Chile, superando el terremoto del 60, se hizo el 27 de febrero. El puente marítimo, la Armada. Y el Ejército colocó 15.000 hombres y mujeres en 48 horas en Concepción. Incluía un puente ahí que costó la salida de... El Mecano, famoso. Esa es otra historia que está en la Contraloría y en los tribunales. ¿Se entiende gastar tanto? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, que los F-16 pasen en esta parada? No tengo idea, pero cuestan plata. Cuesta plata. ¿Se justifica ese gasto? Una vez al año sí. Una vez al año por una cosa de esta. Porque acá me dicen que ese dinero se podría ir a bomberos, por ejemplo. No, que con ese criterio que es cañón o mantequilla, el problema está que la historia ha demostrado que para tener mantequilla hay que tener cañones. ¿Cómo es esa analogía? Mantequilla está asociado a alimentación, a paz, estabilidad, tranquilidad, progreso. La historia, que es muy dura, te demuestra que los países que postulan, acceden y quieren vivir en mantequilla, o sea, lo que te acabo de decir, requieren tener cañones. Porque a principios del siglo XX los pacifistas decían, cañones o mantequilla, me quedo con mantequilla. Pero los países que son pura mantequilla y sin cañones no alcanzan a comer mantequilla, porque se los comen los vecinos. ¿La PDI debería desfilar, bomberos, gendarmería? No. Porque ellos también están uniformados. Sí, pero no son instituciones militarizadas. ¿Y gendarmería? Tampoco. Aunque ocupen sables, no da lo mismo, uniforme. Pero en mi opinión no son instituciones de formación militar. Carabineros de Chile, en mi opinión, en buena hora, es una policía militarizada. ¿Por qué? Si no sería como el ejemplo de Argentina. No quiero colocar ningún ejemplo. Yo le pongo un ejemplo. Pero hablemos de Argentina, no sí, como las fuerzas, como los gendarmes que son, claro, no son carabineros, en Italia son carabineros. Pero cada ciudad tiene su policía. Obvio. Y al no ser militarizado y tener disciplina militar, las policías tienden a distorsionarse un poquitito. O sea, yo me quedo 1000 veces con Carabineros de Chile versus cualquier policía latinoamericana. Te doy un ejemplo. Hoy día lo veíamos en la parada militar.
Carabineros de Chile es la institución que más forma a policía de América Latina y de Centroamérica. Por algo será, pues, ¿no? Claro. ¿Cuál es la Fuerza Armada que más ha crecido en el último tiempo, la que más se ha potenciado? No, las tres, bien equilibradas. La Armada, con la adquisición de las 8 fragatas, quedó para los próximos 30 años, más 4 submarinos, de los cuales 2 son escorpenes. Esto es Frei, Lagos y Bachelet, ¿eh? El ejército con sus brigadas acorazadas y los Leopard, los Marder, los carros de asalto, y la Fuerza Aérea tiene una flota de primera línea que se llama ni más ni menos que con 44 F-16 y una de segunda línea que no es menor, ¿eh? Super Tucano, F-5. Sin exageración, lo que invirtió Frei, sobre todo el presidente Lagos y el presidente Bachelet, generaron unas fuerzas armadas que le garantizan al país un valor que solo cuando se pierde se valora, que es la paz. Ya. Le agradezco esta entrevista. Muy entretenido. Oiga, ¿cuántos soldados de plomo tiene usted? 1250. ¿De cuándo comenzó? Hace como 10 años, 12. 12 años. Es que lo que pasa es que me conversé con mi hijo y después me quedó gustando a mí. ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, comenzó... No, el Pancho chico me decía, ay, papá, me gustan los soldados. Y empecé a juntar de paz, me empezó a gustar a mí. El Pancho chico se fue a la Universidad de Chile, hincha la U, la agarra a los de abajo y yo seguí con los soldados. Y me contaba la vez pasada que lo está donando, donó a Carabineros. Sí, al Museo de Carabineros le doné... O sea, ahora va en el proceso inverso. Sí, yo creo que es mejor que más gente lo vea, así que estoy viendo las fórmulas de donarlo a las instituciones. Atento a las instituciones. Oiga, me voy con la siguiente consulta. A través de Twitter le preguntan... Jonathan Caicedo, ¿volvería a ser ministro de Defensa si se lo proponen en un futuro gobierno? Yo tuve 3 ministerios, yo no me lo repetí el plato. Interior, CGGOV 2 veces, vocería y defensa. Claramente lo que más me gustó fue defensa. ¿Usted toda su vida quiso ser ministro de Defensa? Sí, porque tiene una cosa que primero te saca de la chimuchina de todos los días. O sea, yo viví los extremos. El único ministro con edecanes también. Sí, sí. ¿Cómo Pero, no? sí, claro. Pero tú, pasar de la vocería, que es una pelea cada 5 minutos, cosa que a mí no me desagrada, para nada. Interior, que es andar con la tensión en la guata todo el día. Mira, hay 2 ministerios que tú eres ministro de lunes a lunes. La vocería de gobierno, interior. Yo fui las 2 cosas. ¿Y le dolió entregar el Ministerio de Defensa a Rabinet? Me pareció raro. Más que dolerme, me pareció raro. Pero fue una entrega razonable. Yo le pregunté y él me explicó, se sentía decepcionado completamente de la concertación y tenía su derecho. Ya pues, no va a recomendar ningún libro. No, te recomendaría otro, pero mejor que no. Fíjate que quiero decirte un libro que tiene una vinculación con el tema, ¿eh? Cuando tú dices hay gente que es absolutamente irreconciliable con el tema que estamos hablando, uno de los temas es el tema de los derechos humanos. Y yo hace unos 3-4 meses le compré un libro que está de los más vendidos que se llama La danza de los cuervos. Ah, sobre el Mosito. Sobre el Mosito y el cuartel Simón Bolívar. Entonces ahí tú te das cuenta por qué persiste tanta odiosidad. Porque efectivamente hubo brutalidades. Brutalidades. O sea, asesinar a golpes al profesor Fernando Ortiz. A palos. Murió a palos. Lo dice no el libro ni el testigo, lo dice la justicia. Hay 72 procesados. Tengo entendido que los cadetes de la escuela militar hoy tienen clases de derechos humanos. Sí, claro. ¿Eso se ha incorporado en todas las...? Se incorporó a partir de la modernización, a fines de los 90. No se han habido muchos cambios. La incorporación de la mujer se hizo masiva, y no solamente para enfermería y servicio. Hoy día tú tienes mujeres oficiales de artillería, de ingenieros, de telecomunicación. O sea, perfectamente podríamos tener una comandante y jefa de la Fuerza Aérea mujer, de la Armada mujer y del Ejército mujer. Un par de... Pero perfectamente en la línea ejecutiva pueden llegar a ser generalas. ¿Y el hecho que Carola Urrejola hoy día representara al ejército? Un gesto que yo valoro del ejército, no solamente por ser mujer,
sino que es una mujer con opinión. Ella fue una mujer opositora a la dictadura. Entonces, en este camino de que todos se sientan identificados con las Fuerzas Armadas, independientemente del lugar que ocupábamos en la trinchera hace 22 años atrás, o que ocupamos hoy día, es un valor. ¿Usted fue cadete en qué año? 69 y 70. ¿Alguna anécdota? Muy deteriorado. Me tocó el tacnazo del 21 de octubre. Los oficiales míos se negaron a ir a bloquear el tacnazo. ¿Eso fue para rescatar a...? No, eso era para bloquear y reprimir al vivo. Claro. Y datos bien curiosos. Mi comandante de escuadra, para que la gente nos entienda, 10 personas son una escuadra, fue ni más ni menos que Armando Fernández Lario, el asesino del Letelier. Y uno de mis subalféreces, que nos perseguía en todas las fiestas y kermeses, hoy día está en Punta Beuco, Álvaro Corbalán. Esa es mi época. Eso es lo malo. Tuve muy buenos brigadieres, Óscar Izurieta. Muy buenos compañeros de escuela. Es bueno que Óscar Izurieta sea subsecretario de Defensa hoy, siendo que fue comandante en jefe hace tan poco. Es una cosa cuestionable. Yo estaba convencido que era bueno por lo siguiente, fíjate. Porque el cargo se creó con el nuevo Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Defensa, y me parecía fundamental que ejerciera ese cargo alguien que tuviera la experiencia de militar, de aviador o de marino. Porque ¿cuánto le queda a Fuentealba, el general Fuentealba? El general Fuentealba termina sumando el 9 de marzo del 2014. Sería feo también que él asumiera después una subsecretaría, porque uno entiende que en los últimos meses empieza a hacer contacto. Sí, tiene esa cosa jodida, ¿eh? O sea, son dos bienes que están en disputa. La vinculación de un comandante jefe con un sector político, una lectura. La otra, lo que era además, claro, de un gobierno de derecha. Y lo otro era que, por lo menos en mi opinión, era muy bueno que ese cargo lo asumiera un uniformado en retiro. Independientemente si el gobierno era el nuestro o de derecha, como fue. El hecho de que los ministros estuvieran formados hoy día esperando al presidente. Ninguna novedad, lo hizo el presidente Elwin en el año 90. Lo recibieron ahí, no era un espaldarazo. Bueno, en el 90 el presidente requería un espaldarazo en ese escenario. De las pifias, los aplausos, Parera que no le pide permiso. ¿Qué pasó con Parera luego de que no pide permiso? Parera salió a los 2 años. O sea, ese año en la Junta no se va. No, al año siguiente salió. Lo mandaron a Sudáfrica, seguramente a conocer algo de la parte. Pero también fue un gesto, o sea, que no lo sacaran. Es que no era fácil con Pinochet como comandante en jefe. Patricio Rojas estuvo ahí. Sí, claro. Acuérdate que estamos hablando de un periodo con ejercicio de enlace, con el boinazo de mayo del 93. Te quiero decir que el ejercicio de enlace y el boinazo no tiene que ver con la institución militar, tiene que ver con los cheques del hijo de Pinochet, Balmoval, 900 millones de pesos. Bueno, todo eso ha quedado atrás. Y en mi opinión tiene que quedar cada día más atrás. ¿Cuál es el nivel? Voy a aguantarlo un poco, bastante tarde, pero hay preguntas que están llegando y la encuentro bastante interesante que usted las pueda explicar. ¿Cuál es el nivel educacional que tiene el ejército? Ahí preguntan a través de Twitter Miguel Ángel Hurtado. Depende. En el caso de las escuelas matrices están consideradas como instituciones de educación superior, que dan licenciatura y título profesional. O sea, cuando tú ves el sistema de educación superior en Chile, están al nivel de las universidades. Y las escuelas de suboficiales, las respectivas, están consideradas centros de formación técnica o institutos profesionales. O sea, la formación en las escuelas matrices y de suboficiales está asociada a la estructura de educación superior en Chile. O sea, es como una universidad. Exacto. O sea, el cadete de la escuela militar, que está 4 años, tiene una licenciatura equivalente a un título profesional de un IP. Pues tú sabes que los centros de formación técnica son 4 semestres, el mínimo. Sí, los IP, 8 semestres, la licenciatura 10 semestres, o más. ¿Por qué los cadetes de la escuela militar desfilan con estos penachos? Esa es la tradición prusiana. Lo que pasa es que el ejército ha tenido 3 tradiciones. A ver, cuéntame. La francesa en el siglo XIX, y eso te explica... Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico, y eso te explica cuando desfila el Chacabuco en homenaje a la Concepción,
kepi rojo, pantalón rojo, esa es la influencia francesa. Hacia fines del siglo XIX, principios del XX, llegó Kerner y metió la influencia alemana, hasta el día de hoy. Y después se mantuvo la influencia alemana en las formas militares y en la estética militar, pero llegó la influencia norteamericana a través de la Escuela de las Américas, la doctrina de seguridad nacional, la Guerra Fría, el Pacto de Ayuda Mutua, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la Guerra Fría. Y la Armada tiene una tradición... Más británica. De siempre. Bueno, mírale la gorra al comandante jefe de la Armada y una gorra británica, literalmente. ¿Por qué? Porque es parte de la tradición. Y la Fuerza Aérea, tu Fuerza Aérea tiene una tradición más norteamericana. Obvio. Son influencias. Obvio. Influencias en las formas, en las culturas, en los grados de mayor conservadurismo o menor conservadurismo. No, sí, es una cultura interesante de estudiar. Y por ejemplo, los lanceros que desfilan con este color... Ese es el color real prusiano de principios de siglo. El color tradicional de la caballería también, ¿no? Exactamente, es una cosa media azul rara y pantalón negro y el casco prusiano. O sea, si tú tomas la foto de lejos y te lo llevas a la Alemania de Bismarck, ahí está. Pero ojo, se mantuvo la tradición prusana en las formas militares, en la estética, ¿estamos? Pero llegó la influencia americana. Perfecto. 1 de la mañana ¿Alguna preguntita más? 26 minutos. Muchas gracias por conversar en directo. Hay mucho interés. No, para mí es un homenaje conversar contigo, además estoy de cumpleaños. No, digo, ¿hoy día? 20 de septiembre. Así que mejor todavía. No tenía idea, disculpe. No, te preocupes. Oiga, le cuento una anécdota mía. Usted se ha fijado a ver si ponen el apoyo de la Escuela de Aviación, desfilan para cuando son galas con pantalones blancos. Así es. Y generalmente esos días las revistas que se dice cuando son más, se fijan más. Entonces, un amigo, un compañero había lustrado sus zapatos bastante y lo había dejado en el borde de la ventana. Yo me puse los pantalones blancos y cuando me voy a poner los botines me senté. O sea, ahí con los cachetes en negro y hay camuflado. 5 minutos antes del desfile. ¿Tú tuviste cuánto tiempo? 3 años. No, es harto, yo tuve 2. Pero no trae. Marca. Marca para bien. Para bien. Yo creo, o sea, sí, claro. Marca. Los civiles, a mis amigos paisanos, dicen, este sigue milico hasta el día de hoy, porque marca algunas cosas. Bueno, algunos dicen que siguen siendo para siempre. Pero a mí me pasa algo, yo tengo mucha diferencia ahora con mis compañeros. Veo el mundo diferente. Ah, no, claro, es que se ve diferente. Allá se ve una burbuja. Sí. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Evitar la burbuja. Porque la burbuja te aísla del resto de la sociedad. Como pasó allá en el 60 No, como pasó durante 40 años. Fíjate que en las memorias de Prats, en el capítulo 1 del general Prats, dice que su primera experiencia como cadete después de la caída de Ibáñez en el año 31 era que los cupían en las micros con uniforme. Que no se repita. Feliz cumpleaños. No, gracias a ti. Además que él nos va a ver con el cumpleaños hasta ahora. Harta gente nos está viendo. Ya pues, 1 de la mañana con... Me iba a atorar, ¿ves? Me atoré con mis 59 años. 2 minutos para la 1:30. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Lo pasamos muy bien. De resumen, y luego mostramos estos momentos y explicamos un poco cuál es la serie de simbolismo que tiene esta tradición republicana. Señor presidente, solicito su autorización. Autorización concedida. Desde 1931 que la marcha de Radetzky acompaña el desfile de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, y en el Día de las Glorias del Ejército no podía ser distinto. 9.375 efectivos militares de las 4 ramas del ejército y de otros países marcharon este miércoles por el campo de Marte capitalino, cumpliendo así con este rito republicano que se realiza desde hace más de 2 siglos. El ejército en particular ha presentado sus unidades tradicionales, pero fundamentalmente su potencial humano, al soldado, al hombre, al clase joven, al oficial joven. Desfilar con marcialidad, con disciplina, dando cuenta de su estado físico.
revista militar que fue la tercera del presidente Sebastián Piñera, que llegó hasta la elipse del Parque O'Higgins sobre este tradicional carruaje importado desde Francia por el expresidente Balmaceda. Mucho menos tradicional fue el recibimiento que le dio su gabinete. Por primera vez los ministros presentes se formaron para esperarlo, pero no fue la única novedad. Por primera vez también la voz oficial del ejército, y quien abre y cierra la ceremonia fue la de una mujer. El toque de atención anuncia la llegada a la elipse del Parque O'Higgins de su excelencia el presidente de la República. Y una vez en la tribuna, el presidente, los comandantes en jefe de todas las ramas y las autoridades ahí presentes brindaron con chicha por el ejército en el típico cacho del club de guasos Gil Letelier. Luego fue el turno del esquinazo. 20 parejas bailaron cueca para luego dar paso al desfile de las tropas. Cantando a todo pulmón marcharon los infantes de la Brigada Anfibia de la Armada, paso ensayado por meses y coordinado con metrónomo que no todos pudieron seguir. Más entrenados. Durante este día miércoles vimos a más de 9.000 efectivos desfilando justamente en la Parada Militar 2012, un gran despliegue donde todos vimos a las 4 Fuerzas Armadas en su esplendor. Pero, ¿cuál es el rol histórico que tienen las Fuerzas Armadas? Queremos conversar sobre estos temas con el profesor de Historia, Francisco Vidal. ¿Cómo le va? Buenas noches, Francisco. Hola, Cristian, gracias por la invitación. Una invitación que no es en el rol de político, no es en el rol de exministro de Gobiernos de la Concertación, sino que de profesor de Historia. Para de lo que me encanta. Hablemos sobre un poco la historia del ejército, el rol, esta tradición republicana que es la parada militar. Vamos a contar algunos detalles. Tenemos tiempo, así que partamos por lo general. ¿Qué le pareció? Bueno, esta parada la vi un poquito nomás porque tenía un compromiso, una entrevista en otro canal. Las he visto casi todas desde que tengo uso de razón. Uno podría ponerle play y si no cambian las autoridades, lo mismo. Tengo la experiencia de haber desfilado 3 veces como cadete. El año 69 para el presidente Frei, el año 70 para el presidente Frei, y algo que poca gente sabe. Y el 4 de noviembre del 70 para el presidente Allende, porque antes, cuando el presidente asumía, había una parada militar exactamente igual a la del 19 de septiembre. Ya, eso no lo sé. Por ejemplo, parada militar además que bien interesante desde el punto de vista histórico. El jefe de la fuerza de ese 4 de noviembre del 70, general Camilo Valenzuela Godoy, junto con saludar y pedirle permiso al presidente, estaba conspirando contra él. Yeah. Porque hubo un intento de golpe de Estado ahí, claro. Entre septiembre y noviembre del 70 para evitar que Allende asumiera. Pero ya, esa es una anécdota, pero ante tu pregunta general, yo creo que la historia del ejército, yo te diría que es como la historia de Chile, porque es la institución, yo te diría, más antigua de Chile. Nace con la patria. El 2 de diciembre de 1810, o sea, 3 meses después del 18. Por eso que fue tan grave lo que ocurrió en el 90, en que el general Parera, entre paréntesis, procesado posteriormente por violación a los derechos humanos, se paró frente al presidente Elwin, hizo el saludo militar, pero no habló, no abrió la boca. Entre otras cosas, eso conllevó que en los sucesivos paradas militares, después de ese incidente, hay un micrófono al aire. Por eso que escuchamos con tanta nitidez tanto la solicitud del general respectivo como la respuesta afirmativa del presidente respectivo. Veamos ese momento del año 90, ¿cierto? Pues también la parada militar post-dictadura. Lo tenemos en archivo. Al ofrecer a su excelencia el presidente de la República, don Patricio Elwin Azócar, el tradicional brindis de chicha en caso, por la grandeza de Chile y las glorias del ejército. Después de más de 16 años de gobierno militar, el necesario reacomodo en las relaciones entre civiles y uniformados no es un proceso fácil. El presidente Elwin sufre un desaire cuando el brigadier general Carlos Parera no le solicita el permiso protocolar para iniciar la parada militar.
No, ese es un gesto muy bien pensado para demostrar todavía cierta autonomía militar, porque este ha sido un proceso largo, Cristian. Lo que pasa es que hay que entender bien la historia del ejército para entenderlo del presente. Porque, mira, para hacerlo rápido, que se forma al calor de la independencia, pero el ejército se divide profundamente en los primeros años post-independencia, entre los conservadores y los liberales. Están los caballos de la banda de clarines e instrumental del regimiento Granaderos. Sobre estos corceles, los timbaleros cabalgaron a toda velocidad, entonando sus marchas marciales. En la unidad de nuestros símbolos patrios, de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que son nuestras fiestas del 18, la independencia, de nuestra bandera, ahí hay elementos que, bueno, donde todos nos reconocemos como chilenos y sin duda que eso ayuda muchísimo a la unidad. Muy atento desde las tribunas, el ministro de Defensa, Andrés Alamán, le indicaba al presidente del Senado la ubicación de su hijo Raimundo, que desfiló como tambor de la banda de guerra de la Escuela Naval. Con los pabellones enlutados, marcharon los carabineros recordando al cabo Cristian Martínez, el mártir número 1039 de la institución, asesinado en servicio la noche del 11 de septiembre. Hay episodios tristes en la vida de los países que no hay que olvidar fácilmente, por lo que representan, porque hay una familia doliente, pero también porque representan una violencia que no corresponde y que queremos de verdad todos tratar de desterrar. Representantes de Brasil, Ecuador, Francia y Argentina también desfilaron en esta revista castrense. Otros soldados de este vecino país avanzaron vistiendo los colores de las fuerzas de paz conjuntas con Chile. Al compás de la gloria a los héroes, la Escuela de Aviación Capitán Ábalos hizo gala de su marcialidad en esta nueva parada militar. Y con uniformes a la usanza francesa, el regimiento Chacabuco, como es costumbre, recordó a los 77 chacabucanos que murieron en la batalla de la Concepción, tradición que conmemora a los valientes que una vez dieron su vida por Chile, tal como lo harían estos hombres si la patria así lo exige. Este instituto ostenta una fecunda actividad docente y vocacional. Ahí estábamos viendo entonces la parada militar junto a Francisco Vidal. Hablemos de los símbolos tradicionales de este acto republicano. Va el general jefe de las fuerzas y pide autorización al presidente para iniciar el desfile. ¿Qué significa eso? Es la subordinación del poder militar al poder civil. Ese es el sentido. ¿No tiene otro...? No tiene otro. Normalmente ocurre en las ceremonias militares, a mí me tocó como ministro de Defensa muchas veces que me pidieron autorización, pero ese es el sentido, el símbolo, de septiembre. Y como toda la historia de Chile tiene sus luces y sus sombras. ¿Qué le pareció esta parada militar? Vamos a ir abordando el tema del ejército. No, una parada militar que se privilegió el recurso humano, es una parada militar que está siempre en el rango entre 8.000, 7.500 y 10.000 hombres y mujeres. Eso ha sido más o menos después de los últimos 20 años. Antes era más larga. Era más larga. Bueno, hay un problema práctico que tiene que ver con la distancia entre un escalón y otro. ¿Ya? Que eso tú lo puedes... Se juntó ahora. Se juntó y entonces tú ganas tiempo. Ahora, sí interesante para la historia es que la parada militar más grande de la historia de Chile ocurrió el último año de Pinochet como, para algunos, presidente de la República, para otros, me incluyo, dictador. ¿Cuánto duró? 1989. Mira, desfilaron 19.000 hombres y mujeres. 10.000 más que ahora. O sea, fueron como dos paradas. Como 3 horas y media. Me acuerdo que empezó a las 2:30. Con cualquier cantidad de material motorizado y blindado. Y tuvo sentido político. Claro. O sea, yo me voy como presidente o dictador, pero esto es lo que tengo y que me respalda por los próximos 8 años, como comandante en jefe. Porque la parada siempre, no siempre, pero en los últimos años estaba asociado a fenómenos políticos. Por ejemplo, hasta el año 97, que fue el último año de Pinochet comandante en jefe, cuando desfilaba el ejército había una especie de pequeño escalón motorizado blindado, y el carro Maubach que encabezaba el desfile tenía su nombre. Augusto Pinochet. Claro, A. Pinochet U. O lo que hizo el general Parera con el presidente en 1990, que se baja del jeep. Vamos a conversar eso y vamos a mostrar ese momento, claro, porque también es un momento muy simbólico. Es un momento de la época, del momento. No, pero el simbolismo del momento también está supeditado, se demuestra que está supeditado al poder militar, al poder civil. Por eso se pide autorización. ¿Le parece que damos la nota?